salió en el Salmo. Ay, pastor, está fácil. Pero sí, nos dejó de tarea, pero... No, lo vamos a dejar para el otro domingo. Para el otro domingo. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a continuar con esta serie, principios bíblicos para un crecimiento firme esta mañana. Ok. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del principio de la obediencia, ¿verdad? Obediencia, que es muy importante esta mañana. Y pues vamos a continuar, ¿verdad? Con esta serie de estudios. Y en esta mañana, ¿verdad? Vamos a hablar de otro principio más. Vamos metiendo un poco más serios, más comprometidos. Vamos a hablar del principio de ofrendar y diezmar esta mañana. De hecho, ya nada más queda uno, ¿verdad? Queda otro estudio más. Y pues vamos a hablar del principio de ofrendar y diezmar. Primeramente vamos a leer el texto central, primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Alguien que lo lea, por favor. 2, del 1 al 3. Una vez. Toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Este es el texto central, ¿verdad?, que tomamos para esta serie, porque está hablando, ¿verdad?, de un crecimiento, para que por ella dice, crezcáis para vida, para salvación. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de los principios bíblicos para un crecimiento firme en el cristiano, en el nuevo converso o aún viejos conversos. Entonces, vamos a irnos al texto, que es Proverbios, capítulo 3, voy a leerlo. Versículos 9 y 10 esta mañana. Es un texto muy conocido, pero que nos da una gran enseñanza acerca de este tema. Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a hablar del principio de ofrendar y diezmar, porque quiero hablar en primer lugar un principio que muchas personas no aceptan. Bueno, el tema del dar, ¿verdad?, siempre ha sido un tema en la iglesia de mucha discusión, de razonamiento, de polémica en esta mañana. Pero en esta mañana, con la palabra de Dios misma, vamos a aclarar dudas en cuanto a este tema de las ofrendas y los diezmos. Porque esto es bíblico, iglesia, es bíblico esto, ¿verdad? Hay un muchacho, ¿verdad?, que yo les he platicado de él, que una o dos veces vino a la iglesia, que lo invitaron, ¿verdad?, las hermanas, y vino a la iglesia y me dio su teléfono, me dio su número, su contacto, pero en el último mes me estuvo mandando unos videos ahí, unos videos de se le ve como que es un rabino, como que es un judío el que habla. Este hombre está hablando en contra de las ofrendas y los diezmos que se recogen en las iglesias cristianas. Y parece que tiene razón esta persona, ¿verdad?, porque habla ahí de que no es bíblico, ¿verdad?, que los diezmos, ¿verdad?, son para las viudas, para los huérfanos, no son para darse en la ofrenda para las iglesias. Y parece como que tiene razón esta persona que subió esos TikTok, esos videos. Y este muchacho me mandaba esos videos como para razonar, para decirme, están mal ustedes, los cristianos están mal, los pastores están mal, las iglesias cristianas están mal, ¿verdad? Y usted sabe, ¿verdad?, que el tema muchas veces es un tema, ¿verdad?, de discusión, de razonamiento, porque las personas, o hay personas, ¿verdad?, que reciben y aceptan todos los mandamientos de la Biblia, menos el mandamiento de ofrendar y diezmar. Aceptan todo menos eso. Ellos dicen todo está bien, menos el dar, ¿verdad? Porque yo no puedo dar, es más, no quiero dar.
¿Se acuerda del joven rico? De ese hombre que vino delante de Jesús, ¿verdad? Y se hincó delante de él y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? Uno solo bueno hay, Dios, el Padre. Bueno, cumple los mandamientos. Y ya le dijo: no matarás, no adulterarás, no doy falso testimonio, etc. Y aquel hombre le dijo: todo esto lo he guardado de mi juventud. Y Jesús lo miró, y Jesús sabía que lo que él estaba diciendo era cierto, porque Jesús conoce nuestros corazones. ¿Cuánto dicen amén? Y dice que lo miró y lo amó, le dijo: está bien, pero te falta una cosa. Como Jesús sabía que era un hombre muy rico, con mucho dinero, muchas posesiones, le dijo: bueno, te falta esto es lo único que te falta, ve y vende todo lo que tienes y reparte el dinero a los pobres, da, sé generoso, y entonces tendrás tesoros en la tierra, en los cielos. Aleluya. Y dice que cuando este hombre escuchó esas palabras, se dio la media vuelta y se regresó. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones, porque había un problema en su corazón. Él había guardado todos los mandamientos, menos el mandamiento de ser generoso, de dar. Gloria a Dios. O sea, quizás él decía que ese no era un mandamiento, porque hay gente que piensa así: no, ese no es un mandamiento. ¿Dónde está? ¿En dónde están los 10 mandamientos que debemos de dar? Bueno, no solamente tenemos 10 mandamientos, hay muchos mandamientos. La ley, ¿verdad?, que le fue entregada a Moisés, no solamente incluía los 10 mandamientos, pero si usted estudia los 5 libros de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, usted encontrará muchos mandamientos. Y uno de esos mandamientos es el dar, ofrendar y diezmar esta mañana. Entonces, el problema está, de verdad, que hay gente que no acepta esto, porque esto es algo, ¿verdad?, que tiene que ver con el corazón. Ahora, el principio del dar es una de las columnas de la iglesia y de la extensión del reino de Dios, porque sin dinero no se llevaría a cabo la gran comisión. Mateo 28:19, aquí lo tenemos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Imagínese, usted cree que se podría lograr abrir iglesias en todo el mundo sin dinero. No se podría lograr eso. ¿Cuántos dicen amén? Sin dinero no se pueden abrir iglesias en todo el mundo, en todas las naciones. Nuestro compañerismo ha abierto iglesias en muchas naciones, no sé, como en 140 naciones de la tierra, más de 4,000 iglesias. Pero eso no se iba a lograr sin dinero, obviamente. Se necesita mucho dinero para abrir iglesias, para mandar misioneros, para abrir iglesias. Se necesitó dinero cuando nosotros nos enviaron aquí a La Paz, ¿verdad? Se ha necesitado dinero. En el libro de Marcos 16:15, alguien que lo lea, Marcos 16:15. Y le dijo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Para poder ir por todo el mundo necesitamos dinero, ¿verdad? No se puede ir a pie por todo el mundo. Ahora, en ese tiempo, todo el mundo quizás solamente era esa parte, ¿verdad?, de los mapas bíblicos. Si usted mira los mapas bíblicos que vienen a veces en la Biblia vienen ahí unas hojas donde están los mapas bíblicos. Usted mira que solamente abarcaba el Medio Oriente, parte de Europa, parte de África, parte de Asia. Pero hoy en día todo el mundo es todo el globo terráqueo. Entonces, para poder llevar a cabo este mandato de parte de Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, se necesita mucha inversión. Por eso hay gente, ¿verdad?, que acepta todo menos el asunto del dar. Ahora, el asunto del dar viene desde los patriarcas, viene desde Abel. Es la primera ofrenda registrada en la Biblia, en Génesis, ¿verdad? La ofrenda de Abel viene desde él, que ofreció, amén, una ofrenda a Dios, y a Dios le agradó la ofrenda. Viene desde Abraham, el padre de la fe, que también dice que de un botín, ¿verdad?, le dio los diezmos a Melquisedec, que era un sacerdote y era un tipo de Cristo, Melquisedec. Luego Jacob, luego Noé, ¿verdad? Después vinieron los profetas, también ellos practicaron ofrendas
los reyes de Israel, los jueces, los apóstoles, perdón, todos ellos, ¿verdad? Usted lee la Biblia, usted estudia la vida de estas personas, de estos personajes, se encontrará siempre que ellos ofrecían a Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios, ofrecían grano, ofrecían, ¿verdad? Sus borregos, sus corderos. En el Nuevo Testamento ya no se ofrecía eso, ya era dinero. En el libro de los Hechos usted encuentra que lo que los discípulos, las personas de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Los discípulos traían ofrendas de dinero para que se siguiera predicando el Evangelio. Así que cuando nos paseamos por toda la Biblia descubrimos que los hombres y las mujeres de Dios fueron personas generosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también encontramos gente que quiso pasarse de lista con Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Les fue muy mal. Vamos a dar 3 ejemplos. Porque estamos hablando, ¿verdad?, de aquellas personas que están en contra de esto, que no aceptan esto. Veamos el primer ejemplo, lo encontramos en Génesis 4, la ofrenda de Caín, ¿verdad? Porque está la ofrenda de Abel, pero también la ofrenda de Caín. Ahí mismo, voy a leerlo, que son varios versículos. Génesis 4, versículos del 3 al 13. Vea conmigo ahí, por favor. Génesis 4, del 3 al 13. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y luego dice aquí: cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Caín, ¿verdad?, quiso hacer algo incorrecto delante de Dios. Y dice la Biblia que Dios no aceptó su ofrenda. ¿Y qué pasó? Vinieron consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vinieron consecuencias, ¿verdad? Vino una maldición, cayó una maldición sobre la vida de Caín. Errante y extranjero iba a ser, y el fruto no vendría a su vida. Sería estéril, y así pasó con la vida de Caín. Porque Caín ofreció algo incorrecto delante de Dios. O sea que esto es algo muy serio esta mañana. Veamos el segundo ejemplo, Judas Iscariote. Judas Iscariote también es alguien que quiso también pasarse de listo, ¿verdad? Y terminó mal. En el libro de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 12, alguien que lo lea, del 3 al 6. San Juan 12, del 3 al 6. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos: Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía lo que se le echaba en ella. Amén. Hasta ahí. Vea usted la actitud de Judas. Dice que viene María, hermana de Lázaro, y hace algo por el Señor. Toma un perfume muy caro que costaba más de 300 denarios, o sea, el salario de un año de un trabajador. Costaba eso, ese perfume, pero ella sabía que Jesús, ¿quién era Jesús? Ella hizo algo, ¿verdad?, eterno, que iba a perdurar por los siglos de los siglos.
Ella lo hizo con un corazón generoso, con un corazón agradecido, pero Judas era un hombre avaricioso. Judas era de esas personas que decían, ¿por qué tanto desperdicio? ¿Por qué dan? ¿Por qué mejor ese dinero no se lo dan a los pobres? Pero no es eso. El problema de personas que dicen así, porque ellos no le dan a los pobres. Yo he escuchado personas así, y esas personas son las más avariciosas, son las más codiciosas, que no se comen un plátano, como dice un dicho, por no tirar la cáscara. No, ¿verdad? No disparan ni en defensa propia. Judas era un razonador de las ofrendas y diezmos y terminó muy mal. Usted sabe cómo terminó Judas, ¿verdad? Terminó él mismo ahorcándose. La conciencia lo llevó a la muerte, al suicidio a Judas. ¿Por qué? Porque esto no es, ¿verdad? No es correcto esta mañana. Razonar algo que se hace por la obra de Dios no es de Dios, es del mismo infierno esta mañana. Y Judas Iscariote estaba en esa lista también. Veamos el tercer ejemplo, Ananías y Zafira. En el libro de los Hechos tenemos el caso de este matrimonio. Era un matrimonio de la iglesia de Jerusalén. Ellos vendieron, ¿verdad?, una propiedad. Y este matrimonio quiso hacerle una mala jugada, ¿verdad?, a los apóstoles, pero ellos no sabían que Dios mira todo. Ellos no comprendían que Dios estaba mirando lo que ellos estaban haciendo. Ellos mintieron acerca de esa ofrenda y terminaron mal. De hecho, terminaron muertos los dos. Hechos capítulo 5. Alguien que lea del 1 al 5 solamente. Hechos 5 del 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del derecho, sabiéndolo también la mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieres al Espíritu Santo y sustrajes el precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, tu vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran gozo de todos los que lo oyeron. Amén. Ahí cayó muerto. Eso es tremendo, ¿verdad? Cuando leemos esta historia nos damos cuenta, ¿verdad?, que esto fue trágico. Fue trágico que ellos ahí murieron. Después llegó su esposa Zafira y también Pedro la confronta y le dice, así sí hiciste. Y ahí dice que también Zafira, la esposa, cayó muerta. A los dos los sepultaron. Esto es algo tremendo, mis hermanos. Está escrito ahí. No para asustarnos, sino para que la gente vea, ¿verdad?, que es un principio bíblico, 100% bíblico, el ofrendar y diezmar. No es un invento de una iglesia, de un pastor, de un líder. Yo sé, ¿verdad?, que se han hecho, desgraciadamente, hay malos testimonios, malos manejos, pero eso no le quita la credibilidad a la palabra de Dios. Ellos van a dar cuenta a Dios, aquellos que han hecho mal manejo de las finanzas de la iglesia, que se han enriquecido, algunos han ido hasta la cárcel, ¿verdad? Otros, ¿verdad?, han terminado mal. Pero, hermanos, el principio ahí está, es bíblico, y tenemos que hacer las cosas bien delante de Dios. Cuando dicen amén, que Dios nos ayude esta mañana. Vamos a ir en segundo lugar. Quiero hablar del principio, ahora sí, de ofrendar y diezmar. Es un principio. Nuestro texto, Proverbios 3, versículo 9, dice una vez más: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí habla, ¿verdad?, de honrar a Dios con nuestros bienes y con nuestras primicias. Bueno, los bienes son las ofrendas y las primicias son los diezmos. Es diferente ahí. Por eso habla de bienes y habla de primicias. Los bienes son ofrendas, son de aquello que usted tiene, un bien, ¿verdad?, que puede ser desde un bien material hasta un bien espiritual. Pero bienes, cuando hablamos de bienes, hablamos, ¿verdad?, de cosas materiales, de dinero, etc. Pero cuando hablamos de primicias en la Biblia, primicia significa lo primero. Y lo primero, ¿verdad?, que la Biblia nos habla
de que Dios le pedía las primicias a su pueblo, porque Él les pedía lo primero, los primeros frutos. Los primeros frutos, ¿verdad? Eran precisamente esas primicias. Y esas primicias representaban un porcentaje. De hecho, usted cuando estudia la Biblia, usted se dará cuenta que el porcentaje que Dios les pedía a su pueblo era el 10%. Por eso le llamamos el diezmo, ¿verdad? No es el 5% ni el 15%. El diezmo es el 10%. Entonces nos apegamos a ese mandato, porque son las primicias, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento así se le llamaba, pero era un porcentaje. Entonces aquí habla de bienes y primicias, o sea, habla de ofrendas y diezmo a nuestro Dios. Salomón, ¿verdad? Nos reta en este texto a dar ofrendas y diezmos a nuestro Dios, porque es un principio. Y es algo que yo en lo personal lo he practicado desde mis 18 años, que llegué a la iglesia, estaba en la prepa, tercer año de preparatoria. Bueno, llegué a los 17 años, pero cuando yo entré a quinto semestre, me empezó a llegar una beca del gobierno, una beca mensual, ¿verdad? Una beca de estudiante. Y cuando me llegó ese primer cheque, hermano, yo recuerdo de la SEP, pues imagínense, yo tenía 18 años y eran 400 pesos, y era pues un dineral, era mucho dinero, porque entonces yo miro ese cheque, yo ya estaba en la iglesia, estaba sirviendo a Dios, ¿verdad? Ya funcionaba yo como mujer, recogía la ofrenda, hacía la zona iglesia, y lo primero que yo hice, en cuanto yo recibí esa primer beca, yo dije, Señor, aquí una parte es para ti, Señor. Así que yo fui al banco, me dieron los 400 pesos, llegué a la iglesia, agarré un sobre y tomé el diezmo de ahí y aparte una ofrenda, el 20%. Eché 80 pesos en ese primer sobre. Y lo hice, hermanos. Y desde que yo, amén, recibo, amén, dinero, rayas, cheques, ¿verdad? Un salario, por lo que hago, lo que he trabajado toda mi vida, siempre lo he hecho. Y lo empecé a hacer desde que recibí ese primer beca mensual del gobierno, ¿verdad? Y empecé a hacerlo. Lo hice por unos 6 o 8 meses que recibí esa beca. Fueron como unos 8, más o menos 8 becas que recibí. Terminé mi preparatoria, terminé la prepa y comencé a trabajar, ¿verdad? Ya empecé a trabajar y desde mi primer sueldo también, amén, empecé a apartar ese diezmo y esa ofrenda. Y lo empecé a hacer, 34 años haciéndolo. Porque entendí que era un mandamiento, pero también un principio. Y ¿sabe una cosa? Dios es fiel, mis hermanos. Dios es bueno. Lo he hecho toda mi vida. En nuestro compañerismo está bien establecido este principio porque es bíblico 100%. Vamos a leer algunas escrituras, algunos versículos de la Biblia para que me ayuden. Levítico 27:30. Rápidamente, por favor. 27:30, Levítico. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra con el fruto de los árboles de Jehová, es como dedicado a Jehová. El diezmo de la tierra, ¿verdad? Ahí está. Dios le dijo a través de Moisés, todo diezmo de la tierra será dedicado al Señor, será algo consagrado a Dios. Aleluya. Deuteronomio 14, 22 y 23. ¿Qué más? Deuteronomio 14, 22 y 23. Indefectiblemente. Definitivamente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Aleluya. Esta palabra que leyó primero mi esposa, indefectiblemente, tiene un significado muy profundo. Significa algo que no debe dejar de ser. O sea, Dios le dijo, nunca deben de dejar de diezmar.
indefectiblemente deben de diezmar todo el producto de su grano, de sus ganados, de su vino. El diezmo, dedíquenlo a Dios, conságrenlo a Dios, para que aprendan a temer a Jehová, su Dios, todos los días. Esto es algo, hermanos, tremendo esta mañana. El problema es que la mente, hay gente que desgraciadamente tiene una mente muy cerrada, que aunque lo lean en la Biblia, siguen negándolo, siguen argumentando, siguen, ¿verdad?, razonando. Bueno, a ellos que le dan cuenta a Dios. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7, esto ya es en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 9 versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno debe de dar, dice, como propuso en su corazón. Ahí está hablando del dar, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Lucas 6:38, también habla de dar. Lucas 6:38. ¿Qué más? Da y se os dará. Medida buena, prestada, bendecida y rebosando, darán en vuestro brazo, porque con la misma medida que me deis, os volverán a medir. Amén. Jesús mismo está diciendo, dar y se os dará. Da y se te va a dar. ¿Verdad? Ahí está muy claro. Gloria a Dios. Ok, dos más del Antiguo Testamento. Deuteronomio 16, versículos 16 y 17. Aquí más. 16. Versículos 16 y 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, y en las fiestas solemnes de los panes sin levadura, y en las fiestas solemnes de las semanas, y las fiestas solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme la bendición de Jehová tu Dios te hubiere dado. Nadie se va a presentar delante de Dios con las manos vacías. Amén, eso está tremendo, ¿verdad? Sino que debe traer su ofrenda conforme a la bendición de Dios. Conforme Dios te haya bendecido, le decía, el mandato era, trae esa ofrenda, conforme a la bendición de Dios. Es algo tremendo. Un texto más, Salmo 96, versículo 8. Salmo 96, 8. Lo tengo. Dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios. Traer ofrendas y venir a la iglesia. Cada uno de estos textos nos hablan acerca del principio divino de ofrendar y diezmar, mis hermanos. Porque es un principio divino, es un principio del cielo, bíblico, gloria a Dios, aleluya. Dios puede hacerlo. Porque alguien dijo, bueno, ¿por qué Dios necesita nuestro dinero? De hecho, Dios no necesita nuestro dinero. Él es dueño de todo, Él es el dueño del universo, Él es el propietario de la tierra. Pero Dios tiene que usarnos a nosotros, ¿verdad? Dios tiene que usar a personas que están sensitivas para bendecir su obra. Gloria a Dios. Dios podía mandar un ángel y cada iglesia, a ver, desciende ahí a la pasión, déjale este $1,000,000 al pastor para que tenga ahí dinero para unos cuantos años, para unos eventos. Dios puede hacer eso, hermano. Mandar un carro de valores que se pare ahí y que nos dejen $1,000,000. Hay que meterlo al banco, obviamente, ¿verdad? Pero Dios quiere que los cristianos, los miembros de las iglesias, sean los instrumentos, que aprendan a ser generosos, que aprendan a dar esta mañana, que pongamos por obra ese principio divino. Hechos 4, versículos 34 y 35. Lo voy a leer yo, Hechos 4, 34 y 35. Nos dice, siguientes palabras acerca de la iglesia primitiva. Dice así: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Amén. Dios nos estableció en su palabra, mis hermanos,
y todo lo que Dios dice que hagamos funciona, es garantía. No hay margen de error en lo que Dios dice. Está garantizado. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a ir a un tercer punto. Quiero hablar de los resultados de ofrendar y diezmar. Vamos a irnos al texto una vez más, Proverbios 3, pero vamos a leer los dos versículos. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí están los resultados. Hoy vamos a leer otro texto también, ¿verdad?, que nos habla de diezmos y ofrendas. Pero primero vamos a examinar dos cosas aquí en este. Aquí habla los resultados, ¿cuáles son? Primero, serán llenos tus graneros con abundancia, ¿verdad? Aquí habla de graneros llenos con abundancia. En ese tiempo, volvemos a la antigüedad, en ese tiempo la gente tenía graneros, tenía almacenes donde guardaban sus granos, ¿verdad?, donde guardaban sus cosechas para los tiempos de sequía. Y cuando el Señor les dice a través de Salomón, ¿verdad?, si tú honras a Dios con tus bienes, con tus diezmos, tus graneros van a estar llenos, vas a tener abundancia. Ahora, para nosotros los graneros no son almacenes. Nuestros graneros pueden ser el refrigerador, la alacena, ¿verdad?, la casa, el cheque, la raya, ¿verdad? Ese puede ser un granero que nosotros tenemos. Bueno, Dios dice que nuestros graneros van a ser llenos con abundancia. Cuando nosotros ponemos primero a Dios en nuestros diezmos y ofrendas, nuestros graneros, nuestros cheques, esa raya, en vez de ser menos, va a ser más, va a aumentar, ¿verdad? Va a llegar bendición financiera, va a llegar comida, va a llegar alimento. Dios sabe cómo lo hace, pero Dios lo hace. ¿Cuánto dicen? Dios lo hace, mis hermanos. Trabajos bien pagados. Bien pagados. Dios es fiel, gloria al Señor. Solamente así les conté esa victoria, ¿verdad?, que recibimos mi esposa y yo cuando fuimos al rancho Maranata. Y la dueña, ¿verdad?, platicamos un rato, al final nos dio un sobre. ¿Qué nos íbamos a imaginar? Que la dueña del rancho donde nosotros rentamos para el evento del campamento, ¿verdad?, nos da dinero. 6,000 pesos, un sobre con 6,000 pesos. Eso es el único que puede hacer es Dios, mis hermanos, a través de la gente. Gloria a Dios. ¿Qué? Porque Dios así es. Tus graneros serán llenos con abundancia. El segundo resultado dice: tus lagares rebosarán de mosto. Un lagar era un lugar o estructura, a menudo de piedra o madera, donde se pisaba y se prensaba fruta como la uva, la manzana, la aceituna. Esto se hacía para extraer el jugo y producir vino, sidra o aceite, siendo una parte esencial de la bodega antigua, un espacio para la elaboración artesanal de estas bebidas y aceites. Y aquí menciona Salomón, dice: tus lagares rebosarán de mosto, o sea, va a haber, amén, tus lagares van a tener abundancia de vino, de aceite. Gloria a Dios. Y aquí está hablando, hermanos, de que el vino rebosaría en sus lagares. Habla de abundancia una vez más. Amén. Habla de abundancia cuando nosotros honramos a Dios con nuestras ofrendas, con nuestras primicias. Habrá abundancia. Eso está garantizado. Vamos a irnos un texto más y de aquí vamos a sacar otros resultados. Malaquías 3, no podía faltar este texto, obviamente, ¿verdad?, que hablamos, que mencionamos en las ofrendas. Malaquías 3, del 10 al 12, por favor, vamos a leer. Este texto muchos le tienen miedo, muchos cristianos. Hay cristianos que razonan mucho cuando hablamos de este texto de la Biblia, olvídese, pero aquí tiene mucha enseñanza. Malaquías 3, del 10 al 12. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí encontramos más resultados, ¿verdad? Resultados de ofrendar y diezmar. Primero, dice que Él abrirá las ventanas de los cielos. Trae tus diezmos al alfolí,
¿verdad? Y va a haber alimento en mi casa, dice el Señor, pero yo voy a abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida. Está hablando de ventanas que se abrirán para aquellos que traen sus ofrendas y diezmos al alfolí. Es muy sencillo de entender. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Porque hay personas que siguen batallando, ¿verdad? En las iglesias para asimilar esto. Siguen batallando. Hay personas cristianos, ¿verdad? De otras iglesias, no de aquí, pero, ¿verdad? O también de aquí. Pero, hermanos, siguen batallando. Siguen batallando. Y es muy claro, es muy sencillo de entender. El Señor dice, trae tus diezmos y yo voy a abrir la ventana de los cielos. Mi esposa y yo hemos visto ventanas abrirse. Ventanas que habían estado cerradas, abriéndose poderosamente. Porque eso es lo que Dios hace, mis hermanos. Segundo resultado, o cuarto resultado, derramaré bendición sobreabundante. Aquí está hablando también, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, no una bendición ahí nada más, ahí lo que ocupas nada más, porque decimos, Dios me dio lo que ocupaba. Hermanos, cuando Dios da más de lo que ocupaba. Porque aquí está hablando de eso. ¿Cuántos dicen amén? Está hablando de una bendición que va a sobreabundar. Va a sobreabundar, eso es algo tremendo esta mañana, ¿verdad? Y esto sucede en la vida de cristianos que son fieles, que practican este principio. Solamente para que tengan este dato, en diciembre de 2023, ¿verdad? Fuimos nosotros, mi esposa y yo, un viaje a Cancún, Quintana Roo, ¿verdad? Algo que nunca en nuestra vida, yo nunca me había imaginado que un día iba a andar en Cancún, Quintana Roo, ¿verdad? En la isla Mujeres, hermanos, es un paraíso por allá. Visitamos, ¿verdad? Los cenotes, nadamos en algunos cenotes, mi hijo Esteban y yo, y traíamos al nieto también, a Franco allá, ¿verdad? Visitamos Tulum, Cancún, oh, hermoso, ¿verdad? Simplemente, hermanos, esto es lo que Dios hace. Bueno, en este año fuimos también a varias ciudades. Fuimos a los Mochis, Dios nos dio para ir a las conferencias, obviamente, pero igual, Mochi, fuimos a Los Cabos 2 veces. Después mi esposa y yo fuimos a León, Guanajuato, ¿verdad? Con los gastos pagados. El pastor nos pagó los pasajes, el avión, todo, ¿verdad? Y recorrimos una ciudad que no conocíamos, hermoso, León, Guanajuato. Luego yo fui en septiembre a Tijuana. Fui hace muchos años a Tijuana, pero nada más de entrada por salida. Pastor Fidel Velarde me invitó, fui yo solo también, ¿verdad? Avión pagado todo, hotel. Y bueno, ahora, ¿verdad? Vamos a emprender un viaje hasta Sudamérica. Ahora el 29 de diciembre, con el favor de Dios, hermanos, Sudamérica. Vamos a hacer un viaje de San José del Cabo a Panamá. Vamos a hacer una escala en Panamá. Luego Santiago de Chile, Viña del Mar, no sé si vayamos a conocer Valparaíso, ahí en Viña del Mar donde se va a casar mi hijo, ¿verdad? Y de regreso igual, Santiago de Chile, Panamá, San José del Cabo. Esto solamente, ¿verdad? Ni en sueños, como dicen por ahí, ni en mis más salvajes sueños habíamos nosotros, hermanos, realmente realizado que un día íbamos a ir hasta Sudamérica, ¿verdad? Ahora mi esposa y yo no salíamos del barrio, mi esposa en Los Mochis, yo en Mazatlán. Yo qué me iba a imaginar, hermanos, que un día iba a salir del barrio de la Santa Elena, se llama mi colonia en Mazatlán, la Santa Elena, una colonia de 2 calles solamente, ¿verdad? Hermanos, nacimos pobres, nacimos, ¿verdad? En un lugar la pobreza extrema. ¿Qué nos íbamos a imaginar, hermanos? Amén, que un día íbamos a viajar a ciudades así, inclusive a otros países cerca de allá de Argentina, que ya se va a realizar eso. No nos imaginamos, pero ¿sabe una cosa? Yo todo esto se lo atribuyo a que la bendición de Dios es sobreabundante. Amén. Es sobreabundante. Definitivamente yo me quedo a veces pasmado, a veces lloro de alegría, de agradecimiento a Dios. Simplemente doy gracias a Dios, hermanos, por todo lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a seguir haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El sexto beneficio, ya para cerrar, bueno, quedan 2. El devorador será atado.
Nuestro texto de Malaquías 3 nos habla también de eso. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, dice. Aleluya. ¿Sabe una cosa? El devorador es algo espiritual. Es aquello que devora el dinero que con tanto sacrificio se gana. Aquello que hace que el dinero no alcance. Es algo espiritual, mis hermanos. Es algo que trae pobreza, miseria, esterilidad. Y todavía hay millones de mexicanos que viven así. Es tener dinero para comprar cerveza, cigarro, droga, destruirse a sí mismo, pero andar pidiendo prestado para pagar la luz, la renta, el agua. Eso es lo peor. Ese es el devorador. El devorador viene, recibe el trabajador, ¿verdad? Recibe esa raya el sábado y el devorador le quita casi todo. Y no le quedó ni para pagar la luz ni el agua. Y ahí andan pidiendo prestado. Ni siquiera terminó de pagar lo que debía en la tienda, le dio una parte y el de la tienda le dice, ya no te voy a fiar, siempre me quedas debiendo. Esas son historias que muy comunes cuando dicen Amén, amén. Bueno, espero que a usted no le pase eso. Pero mis hermanos, el devorador ahí está. Y Dios dice, yo voy a reprender al devorador. Si tú eres fiel con tus diezmos y ofrendas, yo voy a reprender a ese espíritu que te quita, que te hace vivir pobre en esta mañana. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Dios se compromete a destruir al devorador. El último beneficio, quizás hay más, pero este es el último. Dice el Señor, todos les dirán bienaventurados. En el versículo 12. Las personas se dan cuenta cuando alguien está siendo bendecido. Y aquel que es bendecido será admirado, será honrado, será respetado. Así es que ofrendar y diezmar nos conviene. Es un principio bíblico que funciona, mis hermanos. Y esto, pues, qué bueno que ustedes vinieron, ¿verdad? Que no hay personas nuevas que muchas veces no entienden esto, pero yo sé que ustedes ya lo entienden. Bueno, si hubieran venido los nuevos está bien, ¿no? Pero qué bueno, gloria a Dios, porque entendemos esto, mis hermanos. Es un principio más, aleluya, que nos va a llevar hacia adelante en los propósitos de Dios. Así que en esta mañana es todo lo que traigo. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo en esta mañana. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Tiempo para preguntas, dudas. Bueno, solamente sí, el próximo estudio, que ya va a ser el último, el próximo estudio se va a tratar de involucrarse en ministerios. Próximo estudio. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario quieran hacer también? Adiós. Está todo claro. Pastor, yo solamente quiero añadir algo. Sí, a ver. Sé que el diezmo y las ofrendas son aparte nada más. El diezmo es algo que a mí me pasó lo mismo también. Yo desde que yo conocí a Cristo Jesús, Dios me enseñó porque yo, cuando yo conocí a Dios, yo estaba sin ni un peso, y hubo una persona que Dios usó para prestarme 5,000 pesos, pero en dólares, para invertir en dólares, para sacar mi libreta de mar. Entonces, pues en ese tiempo estaba diciendo así, nuevecito yo en el evangelio, entonces a mí se me hacía mucho, 5,000 pesos, 500 pesos, ¿cómo no? Pues no me va a alcanzar, decía yo, no me va a alcanzar este dinero, y estaba exactito. Entonces, lo que a mí me ayudó, y para hacerlo corto esto, fue que estuve platicando con Dios.